entonces, el estudio de hoy se va a llamar ¿cómo y por qué Dios justifica a las personas? ¿Cómo y por qué Dios justifica a las personas? La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros hagamos a un lado todas las formas. Por favor, concéntrense en la predicación, no se me distraigan, ¿sí? Para que aprovechen todo. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros hagamos a un lado todas las formas que nosotros podamos tener para lograr justificarnos delante de Dios. A veces nosotros queremos ganar puntos con Dios y acercarnos a Dios haciendo cosas. Pero Dios lo que dice en su palabra, vamos a leer Romanos 4:5. Romanos 4:5. Voy a esperar un poquito para que lo tengan. Escrito está y dice así: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí Dios nos está diciendo, quiero que por favor hagan a un lado, la primera parte del versículo dice, con toda claridad, al que no obra, o sea, dice Dios, yo lo que quiero es que ustedes no obren para tratar de buscarse la justificación conmigo, sino lo que quiero, lo que dice el versículo, dice, sino quiero que creas, cree en aquel que justifica al impío. ¿Y quién justifica al impío? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creas en aquel que justifica al impío, dice el versículo, tu fe será contada como justicia. O sea, es tu fe, la bendición viene a la vida del cristiano por creer, no por hacer. Una vez que ya tienes a Cristo y una vez que recibes la gracia de Dios, el hacer y la obediencia y la santidad es un fruto de la gracia, pero no es lo principal. Y muchas veces en la vida cristiana recibimos a Cristo por fe y luego tratamos de hacer lo mejor que podemos para cumplir los mandamientos, y eso siempre nos va a llevar a una situación muy peligrosa, porque si logramos cumplir los mandamientos nos vamos a sentir más o menos bien porque lo logramos cumplir, y nos podemos llenar de orgullo y acusar a los demás que no lo están haciendo. Pero si no logramos cumplir los mandamientos, nos vamos a sentir condenados, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir tristes. Por eso Dios aquí dice, ¿saben qué? Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, la fe en Cristo es tu justicia. Por eso siempre decimos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Somos la justicia de Dios en Cristo, por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Nuestra obediencia siempre es imperfecta. Entonces, según este versículo, es importante que todos los que estamos aquí nos aseguremos de entender bien esto. Según este versículo, ¿a quién justifica Dios? ¿Qué dice aquí en el versículo? ¿A quién justifica Dios? Al impío. Al malvado e impío es el que justifica a Dios, no el justo. Al malvado y al impío. Entonces, Dios, Jesucristo, murió para justificar al malvado y al impío. Jesús no murió para justificar a la gente que se siente buena o a la gente que se siente justa. Jesús murió para justificar a los impíos, a los malvados, a todos aquellos que han fallado, a todos los que nos hemos quedado cortos. ¿Cuántas veces no decimos, voy a hacer esto, y voy a hacer aquello para Dios, y esto y lo otro? Y no lo hacemos. Y nos quedamos cortos. Y luego viene el diablo y la condenación. Bueno, Jesús murió por eso. Jesús murió por los que cometemos errores. Jesús murió por todos los que pecamos.
Entonces yo quiero preguntarte en esta noche, ¿tú y yo hemos fallado? ¿Tú y yo hemos fracasado en ciertas cosas delante de Dios? ¿Sí? ¿Tú y yo nos hemos quedado cortos en tratar de agradar a Dios? ¿Tú y yo hemos pecado? ¿Sí? Entonces, en base a este versículo, esto es estupendo. Estupendo, ¿por qué? Porque si has fallado, has fracasado, has pecado, es apto para que este versículo y esta promesa se cumpla en ti. Porque Dios te está diciendo, hijo, hija, no obres, pero cree al que justifica el impío. Porque cuando tú creas al que justifica el impío, que es Cristo, tu justicia, tu fe, es tu justicia. Es para siempre. No depende de tu desempeño. No depende de tu actuar. Es para siempre. Así que haz de cuenta que en esta noche Dios te trajo para animarte, para alentarte, para decirte, ¿sabes qué? Fallas mucho. Batallas para acercarte a Dios. Batallas para leer. Batallas para dejar de decir malas palabras. Batallas con pensamientos impuros. Batallas con lo que tú quieras. Ah, pues qué bueno. Porque calificas para esto. Calificas, según este versículo, para el amor de Dios. Calificas para el perdón de Dios. Y calificas para la justificación de Dios. Justificación significa que Dios te ve justo, limpio. Y Él te ve justo y limpio por la obra de Cristo, no por la obra de nosotros. Estamos viendo, por ejemplo, la historia, hay una palabra del fariseo y del publicano en Lucas 8, 9, 14. Lucas 8, 9, 14. Yo se los voy a explicar más o menos para que... Lucas 18, 9 al 14. Estaba Jesús hablando de las personas que se sienten justificadas en sí mismos. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que te sientes mejor que otro como cristiano? ¿Te ha pasado alguna vez? Dice, no, mi esposo está mucho peor que yo. Mi esposa, no me llega ni a los talones. Mis hijos bien perdidotes. Aunque van a vivir también perdidos. Nos tendemos a sentir mejor que los demás. Pero la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Que todos a uno pecamos. Y aquí este fariseo, Jesucristo hablando de él, dice, hablando de unos fariseos que se justificaban a sí mismos, o sea, si lo traspolamos a este versículo de Romanos 4:5, cuando Dios te dice, es que no obres. El fariseo quería obrar para ganar la bendición de Dios, el favor de Dios. Entonces, el fariseo se justificaba a sí mismo, se sentía justo a sí mismo en su propia opinión y menospreciaban a los demás. ¿Cuántas veces no te han menospreciado a ti porque supuestamente no vives la vida cristiana bien? ¿Alguien te ha menospreciado por no vivir la vida cristiana bien? Okay. Entonces, la Biblia, este fariseo hacía lo mismo. Entonces dice Jesús que fueron al templo a orar y el fariseo, parándose de pie, con mucha arrogancia, con mucha seguridad en su justicia, no en la justicia de Dios. Decía, Señor, gracias te doy porque yo soy un hombre, no dice, tú me hiciste, no, yo soy un hombre. O sea, cuando tú dices, yo soy un hombre, estás diciendo, Señor, gracias porque por mi capacidad estoy donde estoy. Por mis talentos estoy donde estoy. Por mi sabiduría y mi esfuerzo estoy donde estoy. Y yo, Dios, soy un hombre que, perdóname Dios, no soy como los demás hombres. Los demás hombres son injustos, ladrones, adúlteros. Y Señor, gracias Señor, porque yo tampoco soy como aquel publicano que se fue a ver atrás. Y el publicano estaba atrás, todo contristado, avergonzado por su pecado. Ni siquiera, fíjense, estaba atrás, ni siquiera se acerca, ni siquiera quiere levantar los ojos al cielo, solamente dice, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Esto es algo maravilloso, porque él está buscando a Dios como aquel que lo justifique y aquel que lo perdone, sabiendo que él no puede lograr el perdón de Dios. Entonces Jesucristo dice, de cierto os digo,
que el publicano se fue a su casa justificado. O sea, supuestamente malo, porque los publicanos eran muy odiados en el pueblo de Israel, porque el imperio romano, hagan de cuenta que les daba un terreno, y sobre ese terreno ellos cobraban impuestos, y les decía, tú con que me des a mí una cantidad cada tanto tiempo, yo estoy contento, les dice el imperio romano, y tú cobras lo que tú quieras. Entonces el imperio romano les decía, dame 10,000 pesetas, pero ellos quieren cobrar 1,000,000 de pesetas, lo cobraban, y eran judíos. Por eso los judíos los odiaban, porque les robaban mucho dinero. Pero el publicano tuvo la actitud de estar atrás, avergonzado, sabiendo de su culpa, sabiendo de su maldad, y le dice, Señor, sé propicio, que soy un pecador. Entonces Jesús dice, de cierto les digo que el publicano regresó a su casa justificado, pero el fariseo no regresó justificado. El que obraba y obraba y obraba y hacía cosas para Dios, no regresó justificado. Entonces, ¿por qué? Si leemos Romanos 3:23 y 3:24, se lo voy a leer. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos incluye a todos. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y el 24 viene algo tremendo que dice, siendo justificados gratuitamente. Dios ya proveyó tu limpieza, tu justicia gratis, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente en griego es dorea, que significa, traducido en español, sin causa y sin razón. O sea, Dios te ha justificado no porque hay una causa en ti, no porque hay una razón en ti. No eres especial. Recuerda, Romanos 3:23, todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos justifica gratuitamente. No hay una causa y una razón en ti para que Dios te justifique. Pero sin embargo, a nuestra carne nos encanta hacer cosas para que Dios nos justifique. Y a veces es algo inconsciente. Pensamos, ya hice esto, Dios me va a bendecir. Cuando desde que recibes a Cristo ya tienes la bendición de Dios por lo que hizo Jesús. Por eso dice aquí, mira, no obres, sino cree en aquel que justifica al impío o al malvado. Y cuando creas, eso te va a ser contada por justicia. Y si Dios te ve justo, tú vas a poder entrar al trono de su gracia con toda la confianza para pedir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Porque eres justo, pero por causa de Cristo, no por lo que tú hagas o dejas de ser. ¿Sí? Entonces, aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, haz de cuenta que en esta noche, con mucho cariño y mucho respeto, Dios te dice, hijito, quítate de la mente que yo te voy a dar algo a ti, porque tú tienes que hacer algo, o hay una razón en tu vida para que yo te lo dé, o hay una causa para que yo te lo dé. No, yo te voy a dar algo por Cristo, porque por Cristo eres justo. Entonces, por favor, ya no intentes, hijito, ya no intentes hacer cosas para que yo te dé algo, porque al darte a Cristo te di todas las cosas. El apóstol Pablo dice en Romanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todo lo que tú necesitas? En Cristo Dios te lo va a dar, no porque te esfuerces y hagas y deshagas. No digo que la vida santa no es buena, no digo que la obediencia no es buena, pero ese es el fruto de la gracia. Cuando tú pretendes acercarte a Dios por tu obediencia, estás obrando.
es cuando tú recibes el amor de Dios y la justicia de Dios y se te revela el amor de Dios y cuando ves que a pesar de que pecas, Dios te perdona y ves que a pesar de lo que hagas, el amor de Dios es tan grande para ti. Es cuando te empiezas a enamorar de Dios. Y al enamorarte de Dios, como un fruto, empiezas a obedecer. Empiezas a hablar diferente. Empiezas a leer la Biblia, no diciendo, es que tengo que leerla porque Dios, necesito que Dios me bendiga. No, ya sabes que ya estás bendecido. Vas a leer la Biblia porque quieres ver la herencia que Dios te dejó aquí. Vas a leer la Biblia porque necesitas el consuelo de todos los problemas que hay en el mundo que nadie te lo da más que Dios. Vas a leer la Biblia porque quieres saber cuál es la esperanza a la que Dios te llama en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Pero no para lograr algo, porque ya lo tienes. ¿Sí? Ya lo tienes. Entonces, aquí vemos, es muy importante ver cómo algunas veces nos despistamos mucho como cristianos, porque, como decía el chavo, sin querer queriendo, empezamos a orar. No, sí, voy a ayunar, como el publicano, voy a leer, voy a hacer esto, necesito la ayuda de Dios. Y date cuenta que partes del punto de que al hacer eso Dios va a hacer algo, cuando realmente Dios ya lo hizo. Debes de partir del punto de creerlo. Por eso te dice Dios, no obres. Para empezar, no obres. En tus fuerzas, no obres. No te sientas competente por ti mismo para vivir la vida cristiana. No te sientas mejor que los demás porque haces cosas religiosas. Siéntate competente en Cristo. En Él sí vas a volar durísimo. En Él sí vas a ser inalcanzable. En Él sí, Satanás lo vas a vencer todas las veces que lo enfrentes. Porque Él ya está vencido. Cristo ya lo venció. Amén. Entonces, esto es muy importante porque aquí Dios nos está revelando y nos está enseñando que Él vino a salvar a los imperfectos. O sea, para que Él te pueda salvar, ayudar y bendecir, tú tienes que calificar y para calificar tienes que ser imperfecto. Porque Jesús justifica al malvado e impíos, no a los buenos y a los justos. ¿Qué significa eso? Que en el momento que tú crees en Cristo y crees en aquel que justifica al impío, que es Dios tu Padre, te justificó a ti. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho mal? Vergonzosas, feas. Aunque vamos a la iglesia y seamos ratones de iglesia, estemos ahí y solo Dios sabe las cosas malas que hemos hecho. Pero tu Padre Celestial te dice, por eso te dice, sí he visto las cosas buenas que haces, pero también veo todas las cosas malas que haces. Por eso, no obres, sino cree en aquel que justifica el impío, que soy yo, dice Dios Padre. Entonces cree en Jesús que te justifica. Y cuando tú crees en Cristo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero para siempre. Porque hay cristianos que piensan que sí reciben a Cristo por la fe una vez, y después de que reciben a Cristo, son justos hasta el próximo pecado. Y cuando pecan otra vez, ya son injustos. Pero eso no tiene fundamento bíblico. La Biblia dice que, vamos a leer Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjense bien, dice aquí, así como por la obediencia, por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Entonces a veces nosotros pensamos, el que peca es un pecador. No.
Pecamos porque somos pecadores, porque Adán nos transmitió el pecado. Por eso dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores. Y luego ahí mismo dice, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos, nosotros, somos, ¿qué dice? Justificados. Entonces, antes de que tú conocieras a Cristo, todo lo que tú pudieras hacer por acercarte a Dios, no te acercaba a Dios, ¿verdad? Porque Juan 14:6 dice, Jesús mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Antes de que tuvieras a Cristo, por mucho faramaya que hicieras de religiosidad, de lo que tú quieras, con todo respeto y amor, nada te podía acercar a Jesús, a Dios. Bueno, si ya tienes a Cristo en tu corazón, es lo mismo. Nadie te puede quitar la justicia de Dios que es Cristo. Nada ni nadie. La justificación que te da Cristo es para siempre. Por eso Él perdona todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Los que vas a cometer en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Nada te puede separar de eso. Pensar que esto es así, que tú recibes a Cristo y pecas y caes en pecado, en justificación, porque es pensar que el poder de Adán es más grande que el poder de Cristo. No, nada que ver. Adán pecó una sola vez y era hombre, y trajo el pecado a todos nosotros. Por la obediencia de Cristo, que es Dios, el Hijo de Dios, derramó su sangre perfecta, hizo un sacrificio completo, total, perfecto. Cuando tú lo crees, te limpia de todos tus pecados para siempre y te hace justo siempre. Por eso yo los invito a que siempre estén declarando, si ya tienen a Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. A lo mejor la gente te va a decir, ay, ¿hacia poco muy santo? No, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por lo que yo hago. Yo simplemente le estoy creyendo a Dios. Tengo la humildad de creerle a Dios de que soy justo por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hago. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, yo quisiera que por favor recordaran la próxima vez que falles o que peques, que Jesús no murió para que el culpable fuera más culpable. Al contrario, Jesús murió para liberarte del tormento terrible de la culpa. ¿Cuántas veces no te has sentido culpable? Y Jesús dice, yo ya pagué por esos pecados. Jesús murió para sanarte de tus enfermedades. Jesús murió para hacerte justo, pero para siempre. No nomás cuando recibes a Cristo y después tú tienes que cuidar tu salvación. No. Jesús murió una sola vez y para siempre. Y en el nuevo pacto está escrito, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Amén. Y este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Es esto. Lo que hemos estado escuchando es el Evangelio, pero un poco cambiado. Vamos a leer Romanos 1:16. Y esto es de lo que nunca nos tenemos que avergonzar. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. Oye, si tú vas caminando, ya de cuenta, eres cristiano y fallas, pero ya te reveló Dios que aunque falles, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ya no eres un pecador. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, según 2 Corintios 5:21. Entonces, ¿qué vas a hacer tú, Señor? Gracias, porque sé que esto ya está pagado por ti. Sé que está mal. Yo vengo a ti para que tú trabajes en mi vida y en mi corazón y saques ese pecado de mi vida. Pero tú sintiéndote amado, aceptado y apoyado por Dios, no sintiendo ahí una culpa terrible detrás de ti, sintiendo ahí un rechazo tuyo, de la iglesia, de tus familiares y del diablo. No es así. Dios jamás una vez que recibes a Cristo, Jesús dice, el que a mí viene, yo jamás le voy a echar fuera.
Jamás. ¿Ok? Entonces, ahora ya vimos. El estudio se llama ¿Cómo y por qué justifica Dios a las personas? Ya vimos el cómo, ahora vamos a ver el por qué. Entonces yo quiero empezar con una pregunta. ¿Tú crees que Dios, ya que escuchaste esto, crees que Dios justifica al malvado? ¿Lo cree? Lo dice la Biblia. No creerlo es ser demasiado orgullosos, porque es poner tu pensamiento antes que el de Dios. Isaías dice, hablando de Dios, Dios decía, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Así como mis pensamientos, así como está de lejos la tierra del cielo, así está de lejos mis pensamientos y mis caminos a tus pensamientos y tus caminos. Y aquí Dios nos acaba de revelar que Él justifica al impío o al malvado. Está claro, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué hemos escuchado hasta ahorita de lo que es el Evangelio? Quizás hemos escuchado del Evangelio conjeturas de hombres bien intencionados que sacan conclusiones de Dios en base a sus propias ideas, pero que está fuera completamente de la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios para ver cómo es Dios y por qué Dios nos justifica de esa manera. Si leemos los evangelios, nosotros vamos a ver en todos los evangelios cómo los corruptos publicanos, por ejemplo, Zaqueo era un publicano, Mateo era un publicano, y eran personas súper corruptas, como las prostitutas, como los ciegos, los paralíticos, los cojos, los enfermos, los endemoniados, se acercaban a Jesús con mucha confianza, con muchísima confianza. Sabían que Jesús amaba a las personas porque habían escuchado que Él a toda la gente que se acercaba con Él, a todos los trataba bien y a todos los ayudaba en su necesidad, sea la que sea la necesidad. Entonces, se corrió la voz de que todas las personas que iban con Cristo encontraban en Él amor y compasión. ¿No quisieras tú eso para ti? Que cada día que abras la Biblia, que vengas aquí el martes, que es lo que nos promete el Señor, encontrar el amor y la compasión de Dios para enfrentar nuestra vida, enfrentar nuestros pecados, nuestros problemas. Sigue habiendo pecado, pero simplemente lo que Dios está diciendo con esto es que si tú creíste en aquel que justifica el impío, ese pecado ya lo resolvió Jesús en la cruz del Calvario. Y en la medida que tú declares, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, como una revelación, que creas que eres la justicia de Dios, y que le encomiendes a Dios esa situación, el Señor te va a liberar de eso con toda seguridad, como vemos que liberó a César de ese problema. Y todos aquí somos testigos de muchas cosas que Dios nos ha liberado, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todas estas personas se acercaban a Jesús, ellos vieron la compasión y el amor de Cristo, y todos ellos fueron perdonados, liberados, sanados y transformados. Porque la gracia te transforma. Si tú quieres acercarte a Dios y te enfocas en la santidad, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer, tengo, eso no es bíblico. Y vas a llegar a la frustración. Porque como te digo, cuando no lo hagas, el diablo va a estar ahí azotándote en tu mente. Pues qué cristiano eres. ¿Y eso que vas acá? ¿Cómo esperas que Dios te bendiga? Por eso Dios ya arregló esa situación con el sacrificio de Cristo. Entonces, todas las personas que venían con Jesús eran pecadores. Y venían con una confianza. Y Jesús los trataba con amor, con compasión, los liberaba, los perdonaba, los sanaba y los transformaba. Y luego seguían a Cristo. Primero los bendecía y luego los seguían por amor. Por eso dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando estas personas se acercaban a Jesús, Él nunca los hizo sentir a ninguno de ellos más culpables de lo culpable que ya se sentían. Él nunca los humilló. Él nunca los condenó.
Él lo recibía con mucho cariño. Él nunca estaba al pendiente de lo que hacían o de lo que no hacían. Jesús sabía perfectamente toda la autocondenación que ellos traían. Pero ellos sabían y tenían la esperanza, porque habían escuchado de otros, que Él no era como los fariseos y no era como los rabinos, que nomás estaba checando las problemitas de qué hacías y qué no hacías. De que Él era amoroso, porque Dios es amor, y que era milagroso, y que Él transformaba tu vida. Entonces tenemos, por ejemplo, el relato en la Biblia de una mujer que se le escribe como una pecadora. Lucas 7:37. Dice así: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Muchos creen que esta mujer era una prostituta. Vamos a seguir adelante. Y estando detrás de él, Lucas 7:38, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos, y besando sus pies, los ungía con el perfume. Miren lo maravilloso. Miren, vamos a ver qué hizo Jesús. Jesús, para empezar, permitió que ella entrara a la casa. Aunque era la casa de Simón el fariseo, Él permitió que ella entrara. En segundo lugar, permitió que se le acercara. En tercer lugar, Jesús sabía perfectamente bien quién era esta mujer. Y sabía toda la carga emocional de culpa y condenación que ella tenía, porque todo el pueblo la rechazaba. Pero Jesús no le dijo nada, permitió que se acercara. Jesús no la humilló más, Jesús no la condenó más, Jesús no la menospreció como el fariseo, Jesús no la expulsó de su presencia. Jesús no dijo, hermanita, espérate, ¿sabes qué? Cálmate, somos muy buenos cristianos aquí. ¿Sabes qué? Mujer pecadora, ve y arregla tu vida primero, luego vienes a hablar con esta santidad. No dijo eso. Ven lo bueno que es Jesús. Y ven cómo son los religiosos. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, el Jesús de la Biblia tuvo compasión de ella como tiene compasión de ti. ¿Qué problemas tú puedas tener ahorita? Jesús tiene compasión de ti, créeme, está pendiente de tus problemas y está detrás de ti. Y tiene amor por ti, y tiene la solución por ti. Pero dice, pero ¿sabes qué? Antes de orar, no ores. Primero, cree al que justifica lo impío, porque de ahí vienen las bendiciones. Cree, te dice Dios, en Jesucristo, que es el que te justifica. Y a través de Él, todo, absolutamente todo lo que tú necesites va a venir a través de Cristo. Fuera de Él, yo no quiero nada de ti. Por eso te estoy justificando gratuitamente. Sin ninguna razón que haya en ti. No te creas mucho. Sin nada que haya para ti especial. No eres especial. Simplemente yo te hago demasiado. El especial aquí es Dios y es Jesús. Y aquí lo vemos con esta mujer. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Al acercarse a Jesús, fíjense, ella se derrumbó bajo sus pies y empezó a llorar tremendamente. Y con sus lágrimas empezó a lavar los pies de Cristo. Y después de lavar los pies de Cristo, los besó con reverencia, porque era una prostituta. Pero con una reverencia, estoy ante Dios. Y después enjugó sus pies, y después el frasco de alabastro de perfume que traía lo vertió sobre sus pies. Se dice que el frasco de perfume que ella traía costaba lo que cuesta todo su salario de un año. Pero ella no dudó ni por un segundo en vertir el perfume a los pies de Cristo. Eso es lo que hizo ella. Ahora, vamos a leer Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Entonces, ¿qué hizo el fariseo? En primer lugar, se llenó de indignación. O sea, él se ofendió terriblemente. Porque, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Se sintió ofendido porque pensó que Jesús estaba haciendo algo malo. Imagínate, un disque fariseo que supuestamente representa a Dios, está juzgando al Hijo de Dios porque está haciendo algo malo, porque hay una pecadora que para la ley es impura, y dentro de la ley, si tú eres impuro y alguien te toca, tú te vuelves impuro. Pero maravillosamente, dentro de la gracia, todo lo que toque a Cristo que sea impuro, se vuelve puro. ¿No les parece maravilloso? Entonces, él estaba ofendidísimo porque decía, ¿cómo es posible? Y aparte le permite acercarse y lo tocó. ¡Oh, qué escándalo! No, está afrentando a mi Dios. No es posible tanta cosa de maldad. Así está el fariseo. No es obra de teatro, así estaba. Entonces, tristemente, muchos cristianos actúan como este fariseo. A veces actuamos así nosotros, y a veces no nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta. Pero Dios nos está invitando aquí a no actuar así. La santidad de Dios, él estaba ofendidísimo porque Jesús estaba atropellando, afrentando la santidad de Dios. O sea, él se puso por encima de Jesús. Supuestamente el que conocía a Dios estaba bien disgustado porque Dios estaba obrando como es con amor. Entonces estaba bien molesto porque era su casa y estaban haciendo cosas que no le parecían y estaba, si por él hubiera sido, jamás hubiera entrado esa mujer pecadora a la casa. Entonces, ¿qué notamos? Lo que hizo Jesús, lo que hizo la mujer y lo que hizo el fariseo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó entrar a la pecadora. No la retiró. Dejó que ella estuviera ahí con él, que lo adorara. ¿Qué hizo la mujer? No se cansó de llorar y de estar compungida al ver el gran amor de Cristo, la compasión y el perdón de Jesús. Cuando tú pecas y te sabes perdonado por Dios, nunca has llorado por eso. Pero así yo lo veo. No, Señor, te perdono. Por amor de Cristo, por causa de Cristo. No lo merezco, pero Él es bueno y me perdonó. Aparte me bendice, tengo su favor, tengo su cuidado. Es otro nivel con este Dios. Es otro nivel. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? El fariseo no tuvo ni una pizca de compasión por esa mujer. A pesar de verla llorando, a pesar de verla compungida, no tuvo ni una pizca de compasión. Es prostituta, está condenada. Hay que cortarle la cabeza. Esto no lo podemos tolerar en la iglesia. Nos vamos a juntar todos y se van porque se van de la iglesia. Déjense como si eso. No es correcto eso. Ni Jesús así. No está bien esa manera de actuar. Entonces, si por él fuera, él quién sabe qué hubiera hecho con esta mujer. Ahora bien, podemos ver en este relato bíblico que Cristo es la antítesis por completo de las personas religiosas y de la vida religiosa. Porque las personas religiosas y la vida religiosa se trata en debes. Porque en la ley siempre es exigencia. Levántate a orar, levántate a leer, pórtate bien. Exigencia. Cuidado con tu boquita, cuidado con hacer esto, cuidado con lo que piensas. No robes, no chismees, no. Pura exigencia. Demanda. La gracia es provisión. Jesús murió por nosotros. Jesús pagó por nosotros. Jesús me provee la victoria para lo que Él me demanda. La gracia es provisión.
todo lo tengo en Cristo Jesús. Estoy completo en Cristo Jesús, dice Colosenses. Jehová es mi pastor, nada me falta, nada. Ay, con ganas. Esto refresca tu corazón y refresca tu alma de una manera tremenda. Entonces, podemos ver aquí cómo Jesús, su corazón, rebosa de compasión y de amor por los pecadores. Así es, un desbordante amor por los pecadores. Y esto no era un secreto, porque toda la gente que trataba con él, pues era impresionadísima. Por eso decía, él no habla como los fariseos y como los publicanos. No solamente en el lenguaje, sino en el trato, porque te trataba con mucho cariño, con mucha compasión. Jesús siempre te va a levantar, nunca te va a pisotear, nunca te va a dar que yo, denle duro, que no venga a la iglesia, que esto. No. Jesús siempre. Entonces, toda la gente, todos los pecadores sabían que él era bueno, compasivo, milagroso, maravilloso, bondadoso, de lo mejor. Entonces, la pregunta es aquí: ¿por qué los pecadores de la época de Jesús tenían toda la confianza de buscarlo y tenían toda la seguridad de que él los iba a ayudar? ¿Y por qué yo pregunto algo? ¿No es triste que en nuestra época los cristianos que fallan, en lugar de ser como los pecadores en la época de Cristo, de buscarlo para encontrar soluciones, los cristianos de nuestra época, en lugar de buscarlo, se alejan de él y se esconden de él, porque no saben cuánto los ama él? O sea, ¿cómo es posible que un pecador se acercara con esa confianza, con esa seguridad de que iba a recibir bendición, de que iba a recibir su necesidad? Y los cristianos ahorita, cuando nos equivocamos, si no conocemos el Evangelio de la Gracia, nos vamos a alejar de Cristo y nos vamos a esconder de Él, porque nos sentimos impuros, porque sentimos que nos quedamos cortos, porque sentimos una bola de cosas que son del diablo, no son de Dios. Si Dios te amó siendo pecador, dice Romanos 5:9, mucho más ahora justificado por Cristo, pues mucho más te ama. ¿No les parece eso extraño? Entonces, Dios, ¿qué es lo que, por qué esta predicación aquí? Porque Dios te está diciendo a ti y a mí que cada vez que falles, no te alejes de mí, dice Dios, no te alejes, ni te escondas de mí. Yo ya sé todo lo que tú eres y ya lo perdoné todo. Cristo en la cruz pagó todas las tonterías que tú puedas haber hecho. Todas. Es como el hijo pródigo. Se va, hace bastantes tonterías, pero cuando regresa el papá está viendo, a ver cuando regresa, ¡pum! Se va, lo ve, lo besa, mata al cordero gordo. Así es Dios. Fallaste, te equivocaste, no te alejes de Él, búscalo. En Él tienes la solución. Entonces, cuando los pecadores, o sea, hablando ya casi para terminar, ¿no crees que algo está mal en la religión? Algo está mal. O sea, ¿por qué no tenemos esa confianza en acercarnos a Dios cuando fallas? ¿Por qué no tienes esa seguridad de que eres justo? ¿Por qué no tienes esa certeza absoluta de que el amor de Dios es constante para ti, especialmente cuando fallas? Algo está mal, algo se está predicando mal. Entonces, los creyentes de esta época, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, lavados y limpiados, nosotros debemos ser personas valientes, confiadas, osadas, para buscar hablar con Dios siempre que fallemos y poner las manos de Dios en lo que estamos fallando y pedirle a Dios que nos dé de su gracia y de su favor inmerecido para vencer esa área, y la vas a vencer, pero nunca alejarte, nunca esconderte de Dios. Si Dios es tu mejor aliado, es la persona que más te ama, entonces dice Dios, no te alejes de mí, no te escondas de mí,
Yo soy tu solución, aunque hayas pecado. Entonces, empezamos con la pregunta: ¿cómo justifica Dios? Creyendo en aquel que justifica al impío. ¿Por qué lo hace? Porque te ama. Y el mismo amor que demostró a los pecadores, en el momento en que tú recibiste a Cristo, es exactamente igual. O sea, no tienes que, después de recibir a Cristo, vivir una vida intachable. Nadie puede vivir una vida intachable en sus fuerzas. Ese versículo aplica para la gente antes de Cristo y después de Cristo. Ese versículo cuando te dice, no obres, sino cree en aquel que justifica el impío, es porque Dios te quiere liberar de toda la culpa y condenación que va a venir a tu vida cuando falles, si tú no crees esto. Pero este es el verdadero evangelio. Este es el poder de Dios para la salvación al que cree. La salvación viene de la palabra sotería, que significa no solamente la salvación eterna, no solamente la salvación de que te vas a ir al cielo, que es algo tremendo, sino implica sanidad, liberación, provisión, salud, todo lo que necesites. En griego es sotería. La palabra salvación en hebreo es Yeshua, es Jesús. Y si está en tu corazón, lo tienes todo eso. Amén. Eso es todo. Terminamos y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Vamos a orar.